Muy buenos días, estudioso del área de la salud. Mi nombre es el Dr. Merfin Pinto y en este video vamos a hablar sobre lo que es el asma cuando respirar se convierte en un desafío. Iniciemos. El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias caracterizada por la inflamación, el estrechamiento de los bronquios e hiperactividad bronquial. Aquí podemos apreciar lo que es una pequeña animación. Las flechas azules representan el aire. Vemos como el aire entra a través de la vía respiratoria y una vez que llega a lo que son a los bronquios, a la división aquí donde se encuentra la carina, comienza a desplazarse a todas partes del pulmón. Esta es la respiración de una persona normal, de una persona saludable que no sufre de ninguna enfermedad pulmonar y que no sufre de asma. El aire entra por la vía respiratoria y se expande todo lo que es el pulmón, sin dificultad. Aquí podemos apreciar lo que es un bronquio de una persona saludable, donde podemos ver cómo la luz, que es básicamente por donde pasa el aire, se encuentra totalmente despejado. El aire fluye de un lado al otro sin tener interrupción. Sin embargo, en el asma hay un estrechamiento de esa capa que protege lo que es la entrada del pulmón, ya sea por moco o por alguna secreción. Al impedir lo que es esa entrada al aire, hace que el aire se vuelva turbulento, se vuelva difícil y no puede entrar hacia los alvéolos, donde pues pasa todo lo que es el oxígeno a lo que es a la sangre. Entonces, el asma es eso, es una obstrucción de los bronquiolos. ¿Por qué? Por secreción, por estrechamiento, por inflamación. Y bueno, a ese estrechamiento de esos bronquios y esa hiperactividad bronquial impiden que el aire fluya de forma normal hacia los alvéolos. Por ende, una persona tiene lo que es el asma. En las estadísticas podemos encontrar que suele presentarse el asma principalmente en varones cuando son menores de 20 años. La edad donde hay más incidencia es, por ejemplo, entre 5 y 9 años, principalmente en varones. Posteriormente, a mayores de 20 años suele presentarse más que todo en mujeres, en damas. Y la edad de pico donde hay más pacientes con asmáticos es entre los 80 y los 90 años. Existe mucho desencadenante y lo vamos a ver más adelante, pero se ha visto que, por ejemplo, hay más tendencia o más incidencia a desarrollar asma en entornos urbanos que en personas que vivan en zonas rurales. Se ha visto que, por ejemplo, personas que viven en lugares muy limpios y cuidados tienden a desarrollar mayor cantidad de asma, mientras que los niños que nacen en entornos más rurales, con árboles, mascotas, animales, suelen desarrollar mucho menos asma, y esto se explica por lo que es el video que ya tenemos en el canal sobre la hipótesis de la higiene, un video bien recomendado y que pues, si hablamos de los factores desencadenantes, podemos mencionar lo que son los factores genéticos y ambientales. Podemos mencionar también las alergias, por ejemplo al polvo, a los pelos de animales, como también al polen. Podemos mencionar otro factor, como por ejemplo infecciones respiratorias frecuentes durante la niñez. Tenemos también lo que es el ejercicio físico intenso, que suele también desencadenar en asma. Y por último, el humo de tabaco, la contaminación y cambios climáticos, que son desencadenantes bien conocidos sobre lo que es el asma, especialmente durante la niñez, durante el crecimiento. Los síntomas, como ya sabemos, suelen ser muy característicos, por ejemplo, lo que es dificultad para respirar, la que se conoce como disnea. Va a también presentar una tos, especialmente nocturna o al despertar. Generalmente los niños se van a quejar de esa tos ya a la hora de acostarse a dormir o temprano en la mañana cuando se despiertan. Suelen también presentar sensación de opresión en el pecho. Suelen tener sibilancias, que son unos pequeños ruidos pulmonales. Para hacer un diagnóstico adecuado del asma se necesita conocer el eslabón más importante, que es la historia clínica del paciente. Conocer si sus abuelos, si su padre, si una tía o una hermana ha presentado asma, conocer las alergias no solamente del niño o del adulto, sino de toda la familia, porque puede que él te diga, no, yo no soy alérgico a nada, pero tiene una mamá que es alérgica al polvo, entonces ya sabes que también es probable que el niño también sea alérgico al polvo. Entonces es bueno conocer la historia familiar completa para ver si hay algún desencadenante, por ejemplo el polvo, el polen. También conocer dónde vive el paciente, si el paciente vive en una zona urbana, en una zona rural, si tiene mascotas, si tiene gatos, si tiene perros. Todo eso hay que conocerlo, porque si haces una buena historia clínica tienes el 80% del diagnóstico. Y en muchos países donde no se encuentra con la prueba de espirometría, ya veo que no cuentan los recursos económicos, con una buena historia clínica le puede dar un tratamiento preventivo a ese niño. A pesar de que no puedes llegar a la conclusión de asma definitiva, puedes darle un tratamiento preventivo a ese niño y puedes mejorarle mucho la calidad de vida del mismo. Entonces, una buena historia clínica da el 80% del diagnóstico del asma. Ahora, una vez que tengas la historia clínica y tienes los recursos y donde trabajas en el hospital o en el centro de salud cuentan con un espirómetro, es mejor hacer la prueba de espirometría para llegar a una conclusión acertada de lo que es el asma. Entonces, en la espirometría, que es básicamente la prueba para evaluar la función pulmonar o la función de los pulmones, vas a buscar dos valores: el volumen expiratorio forzado en un segundo, representado con su sigla BEF1,
y la capacidad vital forzada, que es VVC, que básicamente son los dos parámetros que vas a buscar a través de un espirómetro. Entonces, el volumen expiratorio forzado en un segundo es la capacidad que tienen los pulmones de expulsar el aire en solo un segundo, y la capacidad vital forzada es básicamente la fuerza máxima que puede tener tu pulmón, tu capacidad máxima pulmonar, con toda la fuerza que tú puedes tener, o sea, una respiración bien profunda. Entonces, este volumen respiratorio forzado en un segundo se divide entre la capacidad vital forzada para obtener un valor. Ese valor, si es menor de 0.7, o sea, menos del 70% de lo que deberías esperar para esa edad, para ese niño, o para la edad y para el peso, entonces habrás hecho un diagnóstico asertivo de la enfermedad del asma. Con un valor menor de 0.7 haces el diagnóstico de asma. Ahora, si tú hiciste una buena historia clínica y le haces la espirometría y el espirómetro muestra que el niño tiene una función pulmonar adecuada, está en valor arriba de 0.8, 0.9, y tú estás seguro que ese paciente tiene asma porque tú hiciste una buena historia clínica, lo que puedes hacer es una prueba de broncodilatador. En una prueba de broncodilatador es una prueba reversible donde se utiliza lo que es el salbutamol. A ese niño le das un poquito de salbutamol para ver qué pasa con los pulmones. Si los pulmones a la hora de hacer las pruebas tienen un aumento del volumen expiratorio forzado en un segundo mayor de 12%, o tiene por ejemplo un aumento de mayor o igual a 200 ml de su capacidad vital forzada de volumen, quiere decir entonces que ese niño sí le ha mejorado mucho lo que es el salbutamol, y que ha mejorado más del 12% y más del 200 ml, quiere decir que sí le funcionó el tratamiento. Ahora, con tener una respuesta no es suficiente, entonces lo que hace con ese niño es que le espera 10 a 15 minutos y vuelves a repetirle la prueba. Si vuelve a tener el niño una volumen expiratorio forzado en un segundo mayor o igual a 12% y una capacidad vital forzada mayor o igual a 200 ml, definitivamente el salbutamol ha ayudado a ese niño, por ende le has hecho el diagnóstico adecuado del asma. Entonces, esta prueba de espirometría, como mencionado, no es fácil de hacer, no todos los hospitales y centros de salud tienen, y además de esto es una prueba que es bastante difícil, inclusive para los adultos es muy duro hacer estas pruebas de espirometría. Entonces, imagínense un niño hacer estas pruebas, pues suele ser bastante complicado. Es por eso que si tú tienes una buena historia clínica, ya tienes el 80% del diagnóstico con sola historia clínica, y le puedes dar un tratamiento sin necesidad de llevarlo a la espirometría. Lo ideal sería llevarlo, pero si no pueden o no tienen la facilidad para hacerlo, darle un tratamiento preventivo a ese niño ayuda mucho a su calidad de vida. También, si el paciente y los familiares pueden costear, le puedes hacer una prueba de alergia para saber a qué es alérgico el niño, si al polen, si al polvo, si por ejemplo el ácaro, al algodón. Todas esas pruebas se las puedes hacer siempre y cuando pues se las puedan costear. No todos los niños viven en lugares, no tienen familia con plata, así que si el niño se lo puede costear y los familiares quieren saber a qué es alérgico el niño, se le puede hacer una prueba de alergia y conocer las alergias para evitar esos desencadenantes en esos niños. El tratamiento es bastante sencillo, es bastante fácil de realizar. En primera instancia tenemos lo que son los medicamentos de rescate. Estos medicamentos de rescate pueden ser, por ejemplo, broncodilatadores de acciones rápidas para tratar las crisis. También tenemos lo que son los medicamentos de control, que por ejemplo se utiliza mucho lo que son los corticoides inhalados y otros fármacos para reducir la inflamación a largo plazo. Por ejemplo, el bromuro-ipatropio, el bromuro-tiotropio, lo que son los corticoides inhalados pueden ayudar más que todo como medicamentos de control. También hay que buscar, y como mencioné antes, identificar y evitar los desencadenantes. Si por ejemplo el niño es alérgico al polvo, tratar de eliminar el polvo en la casa. Si el niño es alérgico al gato o al perro, bueno, lastimosamente se tiene que ir el perro y el gato porque el niño es alérgico a eso, y si la alergia le da un momento muy difícil, puede inclusive el niño quedar sin respirar y se puede morir. Por eso hay que cuidar bien a los niños, y si es alérgico y se descubre que es alérgico al perro, pues bueno, lastimosamente el perro ya no puede estar cerca del niño. También hay que sobre todo educar mucho a lo que son los pacientes sobre el uso correcto de los inhaladores. Aquí podemos apreciar en esta imagen la forma correcta de usar el inhalador, al igual que como sale en la serie de Doctor House, donde la paciente utiliza el inhalador como perfume. Es muy importante explicarle esto a los niños, porque a los niños a veces les cuesta, inclusive a los adultos les cuesta bastante. Primero hay que enfocar lo que es la cámara. Aquí podemos apreciar lo que es el inhalador. Primero de aquí podemos apreciar lo que es la animación. Aquí vemos como la persona inhala, exhala, primero inhala y exhala. En última instancia bota todo lo que tenga el aire en los pulmones, se pone el inhalador en la boca y dispare un segundo, y una vez que dispara, inspira todo lo que tenga el contenido por durante 4 o 5 segundos, y además de eso lo vuelve a repetir en los niños. Debe realizarse más o menos de 4 o 5 respiraciones. ¿Para qué? Para que el niño se acostumbre. Una vez que tú disparas, respiras con fuerza para que todo el medicamento y todo el salbutamol entre dentro de los pulmones, porque muchas veces lo que hace es que disparan y no inhalan, sino que botan el aire, entonces el medicamento se pierde. Uno primero dispara, inhala con fuerza
y para que todo el medicamento llegue hasta la parte más baja de los pulmones, hasta los bronquios que están distantes. Entonces hay que aguantar la respiración de durante 5 y 10 segundos, y una vez que hace eso, al finalizar no olvides enjuagarte la boca, porque muchas veces cuando se utiliza lo que son los inhaladores o los corticoides suele causar algo llamado halitosis. Halitosis significa mal olor de la boca, y es porque los corticoides disminuyen la respuesta inmunitaria al defenderse del cuerpo. Entonces las bacterias agarran este corticoide y se comienzan a proliferar en lo que es la boca, causando un mal hedor o un mal aliento en la boca, y no es porque el paciente no se limpia ni se cepilla bien, sino más bien porque se dejó el corticoide. Entonces el corticoide disminuye la respuesta inmunitaria de la boca, y las bacterias proliferan, entonces comienza a reproducirse la bacteria. Entonces una vez que uno termina de inhalar el corticoide, uno agarra un poquito de agua, se toma, se enjuaga lo que es la boca, escupe lo que es lo que tenga en la boca para que se vaya el corticoide y la respuesta inmunitaria de la boca, y siga funcionando de forma adecuada y no proliferen las bacterias y no cause un mal hedor o no cause la halitosis. Entre las complicaciones que suelen presentar los pacientes con asma, suelen presentar crisis grave de asma que pueden ser potencialmente mortales. También pueden tener limitaciones en la actividad física y la calidad de vida si no se da un tratamiento adecuado, y no saben, sobre todo los adultos o los niños, usar bien lo que es el inhalador. Tiene mayor riesgo de infecciones respiratorias dependiendo del tipo de inhalador que está usando, y la limpieza bucal y la higiene que tenga la persona pues predispone también que tenga infecciones respiratorias. Entonces muchos piensan, y esto es muy importante, que los inhaladores son adictivos. Y eso no es cierto, los inhaladores no son adictivos y solo se deben usar cuando se necesiten. No es que yo voy a usar el inhalador, estoy bien y voy a usar el inhalador preventivo, no, solo cuando tengas la dificultad respiratoria y cuando tú utilizas el inhalador, porque si no vas a terminar causando una infección, vas a causar halitosis y además te va a acabar el medicamento, y cuando lo necesites de verdad no lo vas a tener. Además, el asma no es algo que se cura. Si te presenta durante la niñez, usarás el asma. Verás que cuando creces y te vuelves adolescente ya no vas a presentar asma, pero no es que te curaste, sino más bien que dejó de presentarse el mismo. Entonces siempre que cuando estés joven, trata de tener tu inhalador en la maleta, a pesar de que no hayas presentado tu última crisis en 2 o 3 años, siempre tenerlo ahí, porque uno nunca sabe cuándo se exponga a una de esas sustancias alérgicas a la que eres alérgico, por ejemplo el polvo, al polen, y puedes desarrollar una asma. Y bueno, tener el inhalador te puede ayudar bastante. Además, a pesar de que no se presenta en la adolescencia, a medida que va creciendo como adulto, en el nivel de los 70, 80 años, suele otra vez presentarse los asmas, y generalmente se ve porque se presentó de niño y vuelve a presentarse después de adulto. Esto sería todo con respecto a nuestro video sobre el asma. Espero que te haya gustado y hayas entendido algunas cosas importantes. Si te gustó el video, puedes dejar tu comentario, tu me gusta, puedes suscribirte. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo.